Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Sí, sí. Bueno, como recordarás en la sesión pasada, quedaron pendientes algunos temas de la primera sesión de aprendizaje, que era sobre la introducción al derecho romano. Entonces, vamos a concluir esos temas que quedaron pendientes y damos continuidad a lo que representaría en cuanto a temáticas a la segunda sesión de aprendizaje. Muy bien, Sí, está bien. muy bien. Esta presentación que indica fuentes del derecho romano, ¿sí la puedes visualizar? Sí, Ok, perfecto. Te lo pregunto porque me está saliendo aquí como una alerta que está como teniendo como dificultad para cargar el tema de las diapositivas. Entonces, te voy a estar preguntando una por una para que no haya como ningún error y que estemos como a la par en tanto lo que tú puedas visualizar como lo que yo te estoy comentando. Muy bien. Pues bueno, con respecto a la sesión pasada, te había comentado que muy probablemente te iba a dejar una actividad. Sin embargo, pues bueno, lo voy a dejar más bien para esta segunda sesión de aprendizaje porque considero que ya vamos a estar abarcando, digamos, más temática como para que puedas realizar un buen proyecto. Entonces, cuando concluyamos esta sesión, te voy a compartir por medio de WhatsApp ahora sí toda la presentación completa. No te la proporcioné porque quedaban como temas pendientes de la primera sesión de aprendizaje, pero ya te la pasaría completa, tanto la primera sesión como la segunda, para tu conocimiento y asimismo, pues bueno, te haré llegar, digamos, como las instrucciones de cómo se va a desarrollar un pequeño ensayo que es referente justamente a lo que vamos a estar abordando en esta sesión de aprendizaje. Ok, Emilio. Pues bueno, haciendo una recapitulación de lo que estuvimos analizando la semana pasada, pues bueno, fue justamente como el contexto, el panorama, la introducción, vaya la redundancia, en cuanto al derecho romano, ¿no? Entonces, dentro de estas temáticas quedaban pendientes las fuentes, que como recordarás, y creo que eso sí lo abordamos, una fuente entonces va a ser justamente aquello en donde emana el derecho romano, ¿no? Así como fuentes que podemos ver nosotros por la calle, en donde justamente va, eh, va naciendo o digamos va generándose el agua, pues bueno, asimismo se necesitan justamente medios para que se pueda producir el derecho. Entonces, dentro de de las fuentes del derecho romano propiamente que se consideran están la costumbre, la ley, los plebiscitos, los edictos de los magistrados. También tenemos en esta diapositiva lo que son el tema de los jurisconsultos, senadoconsultos y las constituciones imperiales. Esto es lo que vamos a estar abordando. Muy bien, entonces el primero de ellos es la costumbre, que aquí nos indica en la diapositiva que son aquellas prácticas ancestrales repetidas y consideradas como obligatorias por la comunidad. ¿A qué te suena que podría ser como alguna costumbre que nosotros estemos implementando, por ejemplo, aquí en México? o alguna costumbre, cualquier costumbre. Ujú. ¿Cómo cuál podría ser? Ah, generalmente chantolo. Ok, muy bien. Bueno, hay ocasiones en las que, de acuerdo a nuestra legislación, se consideran que nosotros tenemos como días de suspensión oficiales, ¿no? Por ejemplo, acaba de pasar el 1 de mayo, ¿no? Que es el Día del Trabajo, y esto para la Ley Federal del Trabajo se considera como un día inhábil, ¿no? Es decir, que pues relativamente nadie debería estar trabajando o para quienes lo trabajan, pues bueno, se le debe de pagar más, ¿no? Por ser un día oficial. Pero
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se dan vacaciones en Semana Santa, ¿no? Semana Santa realmente no es algo que sea oficial, no es algo que se encuentre dentro de la legislación como, digamos, un periodo que se deba de otorgar como de vacaciones, pero digamos que se ha tomado por un sentido de costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos arraigado, digamos, toda esta cuestión de la iglesia, todas estas cuestiones de tradiciones al interior de la religión católica. Entonces, por eso es que se suman y es que a través de los años hemos mantenido todavía, digamos, este periodo que para muchos, pues bueno, lo toman como días de vacaciones. O, por ejemplo, también el Día de los Muertos, ¿no? Que también, pues bueno, no es que se considere como tal un día oficial que nosotros debamos de tomar, sin embargo, por cuestiones de costumbre se realiza, ¿no? E incluso se suspenden clases, se suspenden también labores en los centros de trabajo. Y pasa también que, por ejemplo, en las comunidades o en los municipios, justamente cuando hay una iglesia que, no sé, a lo mejor tiene como representación un santo, ¿no? Pues bueno, si se llega el día de ese santo, entonces, eh, pues inmediatamente se suspenden todas las actividades y se deja todo pues para la celebración de ese santo, ¿no? Es algo que se considera como de costumbre. Y así como nosotros todavía lo mantenemos, igualmente en la antigua Roma así tenían sus propias costumbres y que al final de cuentas esto generaba o se consideraba como una fuente del derecho, porque a través justamente de esas prácticas ancestrales, pues era que se podría hacer una regulación al interior de la sociedad en la antigua Roma. Entonces, bueno, eh, la costumbre, entonces, va a ser considerada como la fuente más antigua y fundamental del derecho romano. En los primeros tiempos de Roma, la vida social y las relaciones entre los ciudadanos, pues justamente se regían por tradiciones transmitidas de manera oral de generación en generación. Entonces, todas estas costumbres no estaban como tal escritas, pero digamos que sí tenían pues una fuerza vinculante, ¿no? Con todos los sectores de la sociedad porque pues esto se consideraba como la expresión de la voluntad colectiva y también como una sabiduría ancestral. Algunas de las características de esta fuente del derecho romano es que se aplicaba de una manera oral, es decir, que pues bueno, no existía un cuerpo normativo escrito y que las reglas, digamos, se conocían y se seguían por la práctica constante y la creencia en que eran pues obligatorias. Otra característica podría ser es que era gradual y evolutiva. ¿Esto qué significa? Que la costumbre se formaba pues lentamente. Esto a través de la repetición de actos uniformes a lo largo del tiempo y que también se adaptaba a las necesidades cambiantes de la sociedad pues de manera orgánica. Entonces, así era como funcionaba, digamos, a través de los años. Otra característica de esta fuente del derecho, que es la costumbre, es que tenía un fundamento religioso y es que como ya lo comentamos nosotros, ahorita nuestra religión predominantemente católica, pues bueno, seguimos con, digamos, ciertas prácticas o, digamos, ciertas festividades que se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, en los orígenes o en la antigua Roma, digamos que estaba estrechamente ligada a las creencias religiosas y a la interpretación de los designios divinos por parte de los sacerdotes. Y la última característica que yo lo puedo agregar a esta fuente del derecho romano es justamente que es de carácter sumamente conservador. Y esto porque se basaba en la tradición y que la costumbre pues tendía a mantener, digamos, como un statu quo, ¿no? Y a resistirse como a los cambios. Entonces, esto es principalmente lo que tiene el tema de la costumbre, que si llega, digamos, como a tener esta rigidez y que no permite que haya como tanta variación en el tiempo.
su cambio, si es que llega a haber en algún momento, va a ser muy paulatino, va a ser muy retardado. Entonces, pues bueno, con el tiempo, digamos que la importancia de la costumbre pues ha disminuido poco a poco, pero pues han surgido otras fuentes del derecho un tanto más formales y escritas, que esto también es importante. Y pues bueno, así damos paso a lo que son el tema de las leyes. Aquí en la diapositiva nos indica que las leyes son aquellas disposiciones normativas que son votadas por las asambleas populares a propuesta de un magistrado, ¿no? Entonces, ya en las leyes ya se puede determinar que, pues bueno, ya es algo que tiene más estructura, ya es algo que tiene, digamos, un proceso más minucioso para generarse y es por ello que, a diferencia de la costumbre, sí tiene un peso más grande. Y esto, obviamente, para temas de interpretación y de aplicación es muchísimo más sencillo que el tema de la costumbre. Entonces, pues bueno, las leyes comenzaron a surgir justamente en la época de la República como una forma más formal y escrita, pues de establecer las normas jurídicas. Eran votadas por las asambleas populares a propuesta de un magistrado y pues bueno, ellos se encargaban como de convocar y de proponer al pueblo, ¿no? Cuál iba a ser la ley. El proceso de creación de una ley era de la siguiente forma. Primero se presentaba una propuesta por parte del magistrado. Esto se presentaba ante una asamblea. Después se hacía, digamos, el pronunciamiento público. Es decir, que la propuesta se anunciaba públicamente con antelación para que los ciudadanos pues pudieran conocerla y también pues discutirla. Posteriormente pasaba a un proceso de votación en la asamblea. Esto significa que los ciudadanos reunidos en las asambleas pues votaban a favor o en contra de la propuesta y pues la votación se realizaba por tribus o por centurias según el tipo de asamblea. ¿Okay? Posteriormente al tema de la votación en la asamblea pasaba por un proceso de ratificación por el Senado. ¿Ok? Inicialmente, las leyes aprobadas por las asambleas debían ser ratificadas por el Senado para tener una plena validez. Y ya con el tiempo, pues esta formalidad fue perdiendo, digamos, como importancia. Y finalmente queda la etapa de la publicación. Esto significa que una vez aprobada la ley, pues se grababa en tablas de bronce y se exponía públicamente para que todos los ciudadanos pues pudieran conocerla. Si yo te pudiera comentar actualmente cómo es el proceso legislativo en nuestro sistema jurídico mexicano, te podría decir que tiene bastante similitud. Nosotros tenemos, y creo que esto lo abordé en la clase pasada, tres poderes dentro de nuestro sistema mexicano, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El que se encarga justamente de la creación de las normas o de las leyes es justamente el poder legislativo a través del Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión, digo, me estoy adelantando quizá a la materia, esto tú lo vas a ver en Derecho Constitucional, pero como te lo había comentado en la primera sesión de aprendizaje, me gusta que se haga como un comparativo entre lo que justamente implementaban en la antigua Roma y cómo es que se está implementando ahora para que tú veas justamente si es que hay similitudes, si es que realmente ya no tienen nada que ver con lo que se realizaba antes. Pero en este caso en particular del proceso legislativo sí tiene bastante similitud. ¿Por qué? En el Congreso de la Unión se divide a su vez en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tenemos un Congreso de la Unión que está a nivel federal y un Congreso que está a nivel estatal. ¿Ok? Sea cual sea de los dos, sea federal o estatal, de todos modos el proceso va de la siguiente forma. Primeramente se tiene que presentar una iniciativa de ley o una propuesta de reforma dependiendo de qué es lo que se quiera realizar. Ya una vez que se presenta, va a pasar a la Cámara de Diputados con la intención de que se haga un análisis de esa iniciativa o de esa propuesta.
Una vez que pasa por la Cámara de Diputados y ellos dicen, ok, todo está perfecto, nosotros no le hallamos ningún error, va a pasar a Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es como un segundo filtro para que puedan nuevamente validar todo lo que la Cámara de Diputados ya se supone que checó. Si la Cámara de Senadores dice, pues yo también no le veo ningún error, ok, va a pasar a la presidencia, en este caso a nuestra presidenta de México, o en su defecto a nivel estatal al gobernador del estado. Si uno de ellos dos dice, ok, está perfecto con esta ley, yo no le veo también ningún inconveniente, entonces pasa a la publicación, ok. Pero dentro del proceso legislativo no siempre es todo maravilloso y que desde que uno presenta la iniciativa, inmediatamente se aprueba y se publica. No. Puede llegar a ocurrir que si desde la Cámara de Diputados, que es la primera instancia que recibe esa iniciativa y determina que no cumple con los elementos, con los requisitos necesarios, entonces se le puede regresar al ciudadano o a la persona que se encargó de realizar esa iniciativa para que haga adecuaciones y la vuelva a presentar posteriormente. Si la Cámara de Diputados dice que todo está bien y lo pasa a la Cámara de Senadores y la de Senadores dice, a mí no me convence, necesito que se regrese a la Cámara de Diputados para que se vuelva a analizar, porque yo encontré tal y tal y tal y tal defecto en esta iniciativa. Entonces, la Cámara de Diputados tiene que volver a analizar para ver si todo está bien o si realmente sí hubo errores y posteriormente se le hace la notificación al ciudadano o a la persona que presentó la iniciativa. Entonces, va a tener que hacer las adecuaciones. Ya una vez que las hace, la vuelve a presentar y si ya se analiza por parte de la Cámara de Diputados y Senadores que ya cumplió justamente con las observaciones, pues bueno, ya se pasaría al último filtro que sería el visto bueno final, ¿no? Del presidente o presidenta de la República o en su defecto aquí a nivel estatal con el gobernador o gobernadora, ¿ok? Y finalmente pues ya sería la publicación oficial, ¿no? En los medios oportunos. Pero así es básicamente, digamos, el proceso legislativo. Aquí te lo estoy manejando de una manera muy genérica. Eso tú lo vas a abordar de una manera más puntual cuando tú estés llevando la materia de derecho constitucional. Pero si te das cuenta, realmente es muy similar el proceso que yo te comenté de cómo lo implementaban en la antigua Roma desde la propuesta del magistrado, que aquí la situación es que justamente en la antigua Roma quienes podían presentarlo eran únicamente los magistrados. Entonces, que podría ser un cónsul, un pretor, ¿no? Pero realmente no podía ser alguien más. Un esclavo ni se diga, no podía figurar dentro de todo este protocolo. Pero dentro de nuestro proceso actual, cualquier ciudadano, cualquiera, tiene derecho a presentar una iniciativa de ley, cosa muy distinta a cómo se llevaba a cabo en la antigua Roma. Otro punto en el cual coincidimos es que había una votación de la Asamblea, que en este caso es la revisión que se hace en la Cámara de Diputados y Senadores actualmente. Otra cuestión que tiene similitud de la ratificación por el Senado, que igualmente nosotros tenemos la Cámara de Senadores y que también se hace una ratificación por ellos. Y finalmente la publicación, que realmente pues es lo mismo para nosotros, que claro, en la antigua Roma, ya cuando se hacía la publicación, pues se grababa en tablas de bronce, pero obviamente ya nosotros no es así. Nosotros tenemos justamente un diario oficial de la Federación o el periódico oficial de la Federación y que justamente allí se hacen del ojo público, digamos, todas aquellas iniciativas, reformas, adiciones, etcétera, o toda modificación que se llegue a hacer a algún marco normativo y en base a ello, pues bueno, ya tenemos los medios digitales, todo o toda modificación dentro de la norma se puede consultar a través justamente de los portales oficiales. De hecho, también el Congreso de la Unión cuenta justamente con un portal oficial
en donde tú puedes estar como que monitoreando o checando cuáles son las últimas actualizaciones respecto a la normativa que tenemos aquí en México. Entonces, si nos damos cuenta, realmente el proceso es bastante similar, salvo que ahorita es más flexible, ¿no? A cómo se manejaba en la antigua Roma, pero digamos que el protocolo en esencia tenemos todavía muchas similitudes. Muy bien. Posteriormente, como número 3 de fuentes del derecho romano, tenemos los plebiscitos. Y aquí nos indican que eran decisiones de la asamblea de la plebe eh, que con la lex hortensia se equipararon a las leyes. Entonces, ¿esto qué significa? Que, pues bueno, los plebiscitos eran las decisiones de la plebe reunida en sus propias asambleas, a propuesta de sus magistrados, que eran los tribunos de la plebe. Entonces, ¿cómo fue, digamos, la evolución de los plebiscitos? Inicialmente, solo obligaban a los plebeyos, ¿ok? Esto se reflejaba, pues, la lucha entre patricios y plebeyos por la igualdad de derechos, que esto ya lo habíamos analizado en la clase pasada. Y justamente con la Lex Hortensia se equipararon a las leyes, adquiriendo pues fuerza obligatoria para todos los ciudadanos romanos, patricios y plebeyos por igual. Este fue, digamos, como que un hito crucial en la unificación del ordenamiento jurídico romano. ¿Ok? Entonces, aquí justamente dentro de este ámbito de los plebiscitos es que las leyes, si te pudiste percatar, quien presenta justamente la iniciativa o quien presenta la propuesta es un magistrado, que quiere decir que era justamente de un estatus social más alto. Pero a partir de los plebiscitos, que era ya con la incursión o digamos la admisión de ciudadanos que eran considerados como plebeyos, ¿no? Que era una clase social más baja, pues bueno, se les da oportunidad para que sean partícipes de generar normatividad y asimismo que tuviera equiparación con las leyes que generaba un magistrado y que también era de aplicación directa para todos los ciudadanos romanos. Entonces, esto es lo que se generaba a través de los plebiscitos. Muy bien, después tenemos como número 4 los edictos de los magistrados y nos indica que aquí son programas normativos anuales de los magistrados jurisdiccionales que desarrollaron el derecho procesal y sustantivo. ¿Ok? Entonces, los edictos pues eran declaraciones o bandos publicados por los magistrados en ejercicio y que los magistrados con, digamos, con eh, mayor estatus, digamos, los que eran considerados como imperium, y también aquellos pretores que eran tanto los pretores urbanos y peregrinos, que eso lo vimos en la clase pasada, ellos son los que incorporaban justamente estos edictos. ¿Cuál era, digamos, como dentro de los puntos importantes de los edictos? Es que pues era un instrumento de gobierno, que quiere decir que los edictos eran utilizados para dar a conocer las normas que los magistrados aplicarían durante su mandato, especialmente en materia de administración de justicia. También, pues bueno, era considerada como una fuente del derecho honorario. ¿Por qué? Porque los edictos del pretor urbano, perdón, en particular, tuvieron pues una enorme influencia en el desarrollo del derecho romano. Y el pretor, al asumir su cargo, publicaba un edicto en el que anunciaba, digamos, los principios y criterios que seguiría para resolver el tema de los litigios, ¿no? También, digamos que otra característica era que presentaba flexibilidad y adaptación. Esto significa que a través de los edictos, pues el derecho romano pudo adaptarse a las nuevas necesidades, tanto sociales y económicas, de una manera más ágil que a través de las leyes. Entonces, esto requería, pues, digamos, un proceso mucho más sencillo que la aprobación de una ley.
También generó el desarrollo de nuevas instituciones jurídicas porque el edicto del pretor, pues bueno, introdujo nuevas acciones y remedios procesales que no estaban previstos, digamos, en el derecho civil tradicional. Y esto pues daba origen asimismo a figuras jurídicas como la posición interdictal, ¿no? Y las excepciones procesales. Entonces, con el tiempo, los edictos de los pretores pues sí fueron consolidándose y transmitiendo de un pretor a otro y formando pues un cuerpo normativo pues relativamente estable y conocido como el edicto perpetuo, ¿no? Que está codificado justamente por un jurista que se denomina Salvio Juliano por encargo del emperador Adriano, esto alrededor del año 130 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, esta también figura como una fuente del derecho. Muy bien. Posteriormente, también tenemos otra fuente del derecho, que son los jurisconsultos. Y en este sentido, eh, aquí nos indica que eran opiniones y dictámenes de juristas expertos sobre casos concretos o cuestiones abstractas y que su autoridad creció con el tiempo. ¿Ok? Entonces, justamente estos jurisconsultos, digamos que era justamente una actividad de los juristas. Y los juristas son aquellos expertos en el derecho que se dedicaban pues en vida, ¿no? Al tema del estudio, la interpretación y también la aplicación de las propias normas jurídicas. Em, digamos que dentro de las funciones de los juristas, a grandes rasgos, era justamente dar respuesta, es decir, emitir dictámenes y opiniones sobre cuestiones jurídicas que planteaban como los particulares, los magistrados o los jueces. También, digamos, trataban de prevenir porque asesoraban a los particulares en la redacción de negocios jurídicos, como podían ser contratos, testamentos, esto para que pudieran asegurar su validez y eficacia. Y también otro punto importante o dentro de las acciones de los juristas, pues era actuar. ¿Por qué? Porque asistían a las partes en los litigios, indicándoles, digamos, las acciones y los procedimientos pues más adecuados para la defensa de sus derechos. Entonces, pues bueno, los jurisconsultos, digamos que alcanzaron un máximo esplendor durante la época clásica y pues bueno, tenemos justamente juristas como de la talla de Gallo, Ulpiano, Paulo, que pues bueno, tuvieron una gran influencia decisiva pues en la formación del derecho occidental. Y en este sentido, estos jurisconsultos actualmente nosotros podríamos hacer la equiparación a lo que es la jurisprudencia. ¿En algún momento tú has llegado a escuchar el tema de la jurisprudencia? No. Ok, no te preocupes. Al final de cuentas, yo sé que muchos de los términos que estamos abordando aquí, bueno, obviamente van a ser nuevos, obviamente desconocidos y algunos un tanto raros, pero al final del día, ya conforme vayas pasando las materias, créeme que va a ser algo que lo vas a ver muy cotidianamente. El tema de las jurisprudencias, si tú entras, de hecho, también te voy a pasar la liga justamente de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, dentro de los tres poderes que yo te comentaba que existen actualmente en nuestro sistema jurídico mexicano, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el judicial tiene en particular, digamos, la Suprema Corte de Justicia, que digamos que es el órgano máximo que tiene el Poder Judicial. Y esta Suprema Corte de Justicia tiene en su representación 11 ministros, que son 11 personas que para que puedan llegar, digamos, como que a ese tipo de puestos, anteriormente, a excepción de que ya hubo una reforma el año pasado, que no voy a entrar mucho en detalles, pero no sé si llegaste como a escuchar todo este revuelo que hubo de la reforma al Poder Judicial.
Creo que sí, sí escuché un poquito de eso. Ok, muy bien. La verdad es que fue pues bastante emblemático, digamos, como toda esta circunstancia de la reforma al Poder Judicial, porque pues hubo manifestaciones, se hizo del ojo público, salió en muchísimos portales de noticia, en redes sociales, y digamos que dentro de las principales, pues digamos, puntos a abordar dentro de esta reforma constitucional al Poder Judicial, era porque querían que los puestos, eh, digamos, de todos los que integran el Poder Judicial también sea mediante elección popular. Esto significa que sea muy al estilo de lo que pasamos al momento de votar, por ejemplo, por la presidenta Claudia, ¿no? O al momento de votar por un gobernador, un presidente municipal, etcétera, un diputado, un senador, etcétera. Coméntame, Emilio, ¿qué edad tienes? Tengo 19 años. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, ya te tocó a ti vivir la experiencia justamente de estar en un proceso electoral. ¿Sí fuiste a No, no votar? fui, no ¿No? fui, no quise ir. Estaba bien cansado. Dije, no, hombre, pinches políticos corruptos. Que gane quien tenga que ganar. Yo voy a dormir. Ah, muy bien, Emilio. Bueno, Y la ahorita verdad es que, otra vez anda la política aquí en mi pueblo. claro, por supuesto. Y justamente es por el tema de la reforma al Poder Judicial. Uh, Porque justamente lo que se pretende es que todos los que integren, digamos, este cuerpo del Poder Judicial también sea a través de votación. Es decir, justamente todo lo que nosotros vimos el año pasado respecto a, al proceso o, digamos, las candidaturas para presidencia de la República, lo mismo aplica, pero ahora con magistrados, con jueces, etcétera, ¿no? Pero aquí hay que destacar algo muy importante. Los tres poderes de la Unión, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen una función muy propia y muy esencial. Y además de eso, se debe de generar un equilibrio entre esos poderes. ¿Por qué? Porque también se pretende que no absorba el poder político a esos tres poderes. Y lamentablemente eso es lo que llegó a ocurrir a través de esta reforma. ¿Qué es lo que pasa? A ver, coméntame. Así, a grandes rasgos y a lo que sea tu concepción. El poder ejecutivo justamente es el que se encarga de llevar a cabo todo lo que está dentro de nuestras leyes. ¿Y quién lo va a hacer posible? Tenemos a nivel federal el presidente de la República o presidenta de la República, ¿no? A nivel estatal lo tenemos a cargo del gobernador o gobernador en su defecto y a nivel municipal a través del presidente o presidenta municipal, ¿ok? Así va como que la escala, ¿no? Desde lo federal hasta lo municipal. Ok, es el poder ejecutivo. Después tenemos el poder legislativo que se encarga justamente de crear todo nuestro marco normativo, ¿no? Y que esto, digamos, está encabezado por el Congreso de la Unión, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y finalmente tenemos el Poder Judicial, que, digamos, está representado justamente por lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos el tema de los juzgados, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que también cada uno es como un mundo, porque, por ejemplo, del Poder Ejecutivo está, no sé, el gobernador del estado, pero cuántas dependencias, ¿no? De gobierno dependen de justamente o la administración pública que depende del propio gobernador, ¿no? O también cuántas dependencias no están, digamos, en línea directa con el presidente municipal. Por ejemplo, ahí donde tú te localizas, ¿me recuerdas nuevamente en dónde estás radicando, Emilio? en Veracruz, a las afueras. Ok, muy bien. Pero bueno, estás en un municipio en donde justamente por ahí hay justamente la presidencia municipal o Así es. digamos Es el es mero una... centro. Ah, perfecto, muy bien. Es el centro de todas Entonces, las colonias, por así decirlo.
Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, pues bueno, tú tienes justamente un presidente municipal y que este a su vez pues tiene a su cargo, ¿no? El tema de que tiene en control, digamos, ciertas dependencias, ¿no? Que esto incluye una administración, que ya hay a lo mejor una secretaría de, no sé, de igualdad sustantiva o que está enfocada para las mujeres, el DIF municipal, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso está justamente dentro de, digamos, de la presidencia municipal, que regularmente se encuentra como que en la plaza principal, ¿no? Entonces, bueno, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, ellos dos sí se manejan a través de elección popular. ¿Por qué crees que existe la elección popular? No lo sé. ¿O por qué te imaginas? No sabía nada. Hey, ¿No? Ok, muy no, bien. No te preocupes. Bueno, las elecciones populares es con la intención de que se genere, digamos, un estado democrático. ¿Esto qué significa? Que todos los ciudadanos sean partícipes en los procesos del país en donde se encuentran. Entonces, si tú que estás en este estado mexicano y pues hay personas que van a recibir y que van a administrar recurso público, que el recurso público no es otra cosa más que los descuentos que a todos nos hacen por la compra de productos, por trabajar, por todo. Por ejemplo, tú actualmente me comentabas que estás trabajando con tu papá. Digo, digamos que en otro empleo quizá a ti te hagan como descuentos de lo que ganes, quizá tu papá no lo haga, que sea buena onda, que se porte bien en ese sentido, pero digamos que en un centro de trabajo a lo mejor a ti te van a decir, a ver, Emilio, tú vas a recibir al mes, no sé, 5,000 pesos, pero de esos 5,000 te vamos a hacer un descuento porque te vamos a dar de alta en el seguro social para que cuando tú te enfermes vayas a tu atención médica de manera gratuita, ¿no? Entonces te hacen un descuento a lo mejor, no sé, de unos 300 pesos, pero también te van a hacer un descuento al tema de el Infonavit porque, pues bueno, esto es como un pequeño abono por si tú en algún momento quieres sacar una casa, entonces te van a restar otros 100 pesos y así sucesivamente, ¿no? Te van a hacer pequeños descuentos adicional a unos impuestos que también es aplicativo para el tema de tu sueldo. Entonces, al final, no es que tú vayas a ganar los 5,000 pesos, vas a ganar como 4,500 o 4,300 aproximadamente. Entonces, en este sentido, pues bueno, esos descuentos que a ti te hacen, al final de cuentas van a ir a parar a las dependencias de gobierno y ellos tienen que administrar ese dinero justamente para que sea en beneficio de la sociedad. Por eso es que nosotros votamos por las personas que van a dar un tratamiento justamente a todo ese recurso y por eso es muy importante que nosotros seamos partícipe de ello. Yo sé que ahorita justamente tenemos ya un esquema no muy beneficioso, ¿no? En el sentido de que ya tenemos como un estigma en el tema político y decimos, no, pues es que ahorita todo es Morena, ¿no? Ya para qué votamos y ya sabemos que va a ganar Morena porque ya está liderando en todos los estados de la República, ¿no? Entonces, y mucho se decía también cuando fueron las elecciones de la presidenta Claudia, que ya sabían que iba a ganar ella porque pues en la mayoría de los estados de la República pues justamente había quedado gente del partido de Morena, ¿no? Entonces ya por eso mucha gente se desanima o simplemente pues va quizá en la misma línea porque dice, ay, pues ya va a ganar este Morena, pues yo también ya voto por Morena, porque ya sé que va a ganar Morena, ¿no? Pero sea o no, digamos, la tendencia, de todos modos sí tenemos que ser partícipes y generar, digamos, como esta buena práctica, ¿no? Porque si la perdemos, entonces sí se va a volver justamente un sistema muchísimo más rígido. Y lo que no queremos perder es justamente la democracia. Y tú que estás en proceso formativo,
como estudiante en la licenciatura en Derecho, tienes que tener muy presente que no podemos perder, digamos, los principios básicos de justicia y justamente uno de ellos, pues, es el Estado democrático. Y la democracia no se logra hasta que no seas partícipe de esos procesos. A lo mejor tú eres uno de cientos en el país, ¿no? Y ya sé que a lo mejor tú dirás, bueno, es que mi voto a lo mejor no va a hacer diferencia por otros más que ya votaron por cierto partido político en específico. Quizá no, pero tú estás ejerciendo tu derecho. Y eso es importante que no se pierda, porque en el momento en el que los que estén justamente dentro de este poder o dentro de estos cotos, ¿no? O que estén liderando, van a empezar a decir, pues esta gente ya no quiere votar y al final, pues quien tenga un partido mayorista, pues ya mejor, ¿no? Que se tome decisiones al interior y que se decida ahí mismo quiénes van a quedar como representantes y ya no van a dejar, digamos, digamos, a elección de los demás ciudadanos. Entonces, eso es algo que no podemos permitir. Ahorita con las nuevas elecciones que va a haber, pero ahora para el Poder Judicial, hay mucha gente que yo he escuchado, quizá tú también lo has llegado a escuchar, que dice que no va a votar en las elecciones. Yo entiendo que son un montón de personas que para nosotros son desconocidas, que no sabemos realmente cuáles son sus propuestas, porque realmente si nosotros no tenemos esta cultura de analizar todo el contexto, la cuestión académica, la profesión que tiene o los cargos que ha ocupado o toda la trayectoria que tiene para presidente de México, presidenta de México, muchísimo menos lo vamos a hacer para ver quién va a ser un juez, ¿no? O para quién va a ser un magistrado. O bueno, a veces pues mucha gente no sabe ni qué hace un juez ni qué hace un magistrado, entonces muchísimo menos va a empezar a investigar cuáles son sus perfiles, ¿no? Y es que realmente no tendríamos que saberlo, ¿sabes? Bueno, nosotros sí, porque estamos estudiando y porque estamos en el medio del derecho, pero para la demás ciudadanía no tendría por qué. Y aquí te va algo muy importante que te voy a comentar respecto a los poderes de la Unión. ¿Ok? El poder ejecutivo y legislativo se han mantenido con el tema de la elección popular o el tema de las votaciones por una cuestión muy simple, porque estos dos poderes en particular se basan en atender a toda la población. ¿Por qué? Si en el poder ejecutivo decimos que está a cargo de la presidenta y que a su vez la presidenta tiene que controlar la administración pública, que en este caso son las principales secretarías que nosotros llegamos a conocer como Secretaría de Medio Ambiente, pero Secretaría de Turismo, pero Secretaría Anticorrupción, pero Secretaría de las Mujeres, etcétera, todas las que hay, todas las secretarías están en beneficio de toda la sociedad, no va a estar para unos cuantos, tiene que estar abierto para todas las personas, ¿ok? Por eso es que votamos porque tiene que ser un tratamiento para toda la población. El poder legislativo también, porque si va a crear una ley no va a ser específicamente para un grupo de personas. Si se va a aplicar, tiene que ser para todos. Los mismos derechos, las mismas obligaciones que se puedan llegar a manejar dentro de una legislación. Que si se crea una ley federal del trabajo, tiene que ser aplicativo para todo ciudadano que esté dentro del territorio nacional. ¿Ok? Entonces, aquí ya van los dos rubros. Poder ejecutivo y poder legislativo tiene que atender a toda la población. Pero, ¿qué pasa con el Poder Judicial? El Poder Judicial tiene un tratamiento más especial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, en esencia, solo trata a minorías, no a mayorías. ¿Qué significa minorías? Que va a tratar a ciertos grupos de la población, porque a ver, tú, por ejemplo, en el Poder Judicial puedes llevar un proceso de divorcio, puedes llevar un proceso de adopción,
pero también puedes llevar un proceso de juicio intestamentario, es decir, aquellos juicios en donde alguien quiere reclamar, digamos, una herencia o quiere reclamar un bien de una persona que ya falleció, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos no los realiza todo el mundo, digamos, en general. Es decir, yo, por ejemplo, ahorita no me encuentro, digamos, en una situación de divorcio. Por eso es que no lo estoy ejercitando en este momento, ¿ok? Y solamente el Poder Judicial va a atender a aquellas personas que estén pasando por una situación en particular y le van a dar tratamiento a esa situación en particular, ¿ok? Por eso es que el tratamiento es distinto para el Poder Judicial, porque se trata de atender a minorías, para aquellos que lo que no se les cumpla a través de las normas o aquellos que, por ejemplo, no se les dio un buen tratamiento dentro de, por ejemplo, las secretarías que integran el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí sí va a entrar el Poder Judicial porque ellos se encargan justamente de salvaguardar tus derechos humanos. Entonces, simplemente es así, el Poder Judicial es como, digamos, este escudo protector que nos va a brindar justamente para pues salvaguardar nuestros derechos humanos en dado caso de que una norma no nos beneficie, que nos esté perjudicando en nuestros derechos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el Congreso aprobaran un nuevo impuesto y que ese impuesto fuera sobre, ¿qué podría ser? Sobre la adquisición de agua purificada, ¿no? Y que el agua purificada tuviera un impuesto y que fuera súper elevado, ¿no? Eso obviamente nos va a repercutir no solamente en nuestro bolsillo, sino también porque el agua es un consumo sumamente esencial y que dentro de nuestra constitución se supone que el agua debería de ser gratuita y de todos no la pagamos. Pero bueno, si nos aplicaran un impuesto sobre, digamos, el agua, pues todavía va a repercutir muchísimo más en nuestra salud y también en nuestro bolsillo. Entonces, el Poder Judicial, él va a entrar justamente para brindarnos protección y decir, a ver, tu Congreso de la Unión o tu Poder Legislativo no puedes implementar un impuesto porque es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en teoría no se debería de estar cobrando por el agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Entonces, bueno, el, justamente el Poder Judicial va a ser como ese, pues sí, como ese escudo que siempre nos va a estar protegiendo sobre, digamos, todas aquellas acciones o toda aquella norma o ley que se esté generando que nos pueda repercutir a nosotros. Entonces, por eso es muy importante que el tratamiento sea distinto. Y ahora que se hizo esta reforma al Poder Judicial, y el que las personas que estén liderando, digamos, o quienes estén dentro de los puestos importantes a partir del Poder Judicial, pues bueno, ahora van a ser mediante elección popular, pero esto a mí no me parece tan conveniente porque si estamos hablando que ellos tienen que ver la cara por minorías y no por mayorías, obviamente todos los que van a quedar muy probablemente sean porque están en algún partido político. Entonces, los partidos políticos tienen esta ideología y se impregnan, digamos, de esta cuestión de que todo tiene que ser para mayorías. Entonces, cuando entre una persona, por ejemplo, para ser juez, y que justamente esté haciendo una deliberación sobre un caso en particular, sobre una persona, sobre una minoría, no lo va a ver desde un espectro minorista, sino desde un espectro mayorista. Entonces, desde ahí ya empezamos mal, porque imagínate que, no sé, llegue una persona que diga a lo mejor que en un estado de la República que todavía no se aprueba el tema del aborto, porque, bueno, no sé si estés como muy enterado de eso, que aquí en la República Mexicana, la mitad de los estados han aprobado justamente el tema del aborto seguro,
pero en el resto de las entidades federativas aún no. Entonces, si alguna de las entidades federativas, por ejemplo, todavía no tuviera el tema del aborto seguro y hubiera un caso en particular, por ejemplo, una mujer que fue violada y que dijera, es que juez, o sea, yo necesito el amparo, necesito justamente que a mí me brinde, por ejemplo, el seguro social, la posibilidad de que yo pueda interrumpir mi embarazo porque pues yo fui violada, ¿no? O sea, no puedo tener este bebé porque no tengo las condiciones económicas, no tengo las condiciones físicas, psicológicas para atenderlo, ¿no? Etcétera. Entonces, el juez obviamente va a hacer una deliberación, va a hacer un análisis y si fuera a través, justamente ahora, como lo que se pretende, que sea a través de elección popular y que vea a través de los ojos de la mayoría, pues qué es lo que dice ahorita la mayoría o digamos una gran mayoría, que pues todavía no está bien visto el tema del aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque en México tenemos una ideología muy impregnada de la religión católica. Entonces, no sé si has visto como que estos grupos que son pro vida y que ellos pues no están a favor del tema del aborto porque consideran que es un acto, pues digamos, criminal, ¿no? Para los ojos de la iglesia. Entonces, como todavía tenemos, digamos, muy arraigado como esa costumbre religiosa, pues es imposible que alguien con esta mirada o este político que vaya a ingresar como juez al Poder Judicial a través de la nueva votación popular, pues pueda dar una buena dictaminación y una buena sentencia para esta mujer que está suplicando, eh, se le, se le dé, digamos, un buen tratamiento médico para que pueda interrumpir el embarazo de una manera segura y que no tenga que acudir a una clínica clandestina en donde tenga que interrumpir su embarazo a costa de su propia vida, porque lamentablemente en este tipo de clínicas no solamente muere, digamos, el embrión o digamos el bebé, sino también la mamá. Entonces, eso es bastante preocupante. Por eso es que, desde mi punto de vista, esta reforma al Poder Judicial, aunque sí era necesario hacer algunas modificaciones, no lo era con el tema de las elecciones porque puede haber un giro totalmente político que es innecesario para el Poder Judicial. Y porque si el tema de la política está impregnado en el Poder Ejecutivo y Legislativo, no necesitábamos que también se impregnara en el Poder Judicial. Al contrario, ¿no? Sí necesitamos que hubiese justamente un tercero que fuera totalmente ajeno a todos esos protocolos, que yo no digo, o sea, tampoco el poder judicial que teníamos era al 100% perfecto. Claro que no, había corrupción, muchísimo, sí, pero aquí es mantener la esencia y el por qué se crearon. Y el poder judicial se creó para atender a minorías y no para atender a mayorías. Así de simple. Entonces, por eso es muy importante, digamos, que tú, por ejemplo, ahorita que estás en formación, Emilio, que estés justamente monitoreando todo esto y justamente tenemos en puerta las elecciones que ya son justamente el 1 de junio. Entonces, para que puedas estar checando, pues, cuál va a ser la postura ahora de los ciudadanos, si es que efectivamente van a ir a votar, no, vamos a ver la reacción también y si esto a futuro puede traer pues nuevas modificaciones a la legislación, ¿no? Inclusive una nueva reforma. Entonces, pues bueno, vamos a analizar todo esto y pues bueno, toda esta explicación llevamos justamente por el tema de los jurisconsultos, que para nuestro sistema actual es el tema de la jurisprudencia, ¿ok? Muy bien, Emilio. ¿Alguna duda que tú tengas hasta el momento con lo que he comentado, inclusive con el contexto actual que estamos manejando? No, de momento no. Ok, muy bien, Emilio. Muy bien. Otra fuente del derecho importante son los senadoconsultos. Y en este sentido, pues bueno, eran aquellas opiniones o dictámenes del Senado romano
Y pues bueno, en la época republicana, el Senado era un órgano consultivo que asesoraba a los magistrados. Sus decisiones, aunque no formalmente, digamos, eran leyes, pero sí gozaban, digamos, estos magistrados, perdón, pues de una gran autoridad moral y política. Y en este sentido, sí hubo una evolución en el tiempo en cuanto al tema de los senadoconsultos. Primero iniciaron en la época republicana y tenían un carácter, digamos, de manera consultiva. Posteriormente, en la época del Principado, el Senado fue perdiendo, digamos, como que gradualmente su poder legislativo en favor del emperador. Posteriormente, en la época del dominado, los senadoconsultos prácticamente desaparecieron como fuente autónoma del derecho, ya que la voluntad del emperador se convirtió pues en la principal fuente de producción normativa. Entonces, los senadoconsultos contribuyeron justamente al desarrollo del derecho en diversas áreas, pues en el derecho privado. Muy bien, y finalmente tenemos las fuentes del derecho a través de las constituciones imperiales, que aquí en la diapositiva nos indica que eran aquellas disposiciones normativas emanadas de los emperadores. Y aquí tenemos, digamos, como una subclasificación, que era la edicta, que era disposiciones de carácter general, la rescripta, que eran las respuestas a consultas jurídicas de particulares o magistrados. También tenemos las decreta, que eran las sentencias judiciales del emperador en litigios sometidos a su jurisdicción. Y tenemos también las mandata, que eran aquellas instrucciones a los funcionarios imperiales. ¿Ok? Entonces, bueno, si nos vamos así como que por partes, estas constituciones imperiales, con el establecimiento del imperio, la voluntad del emperador pues se convirtió en la fuente del derecho más importante. Las constituciones imperiales pues eran aquellas disposiciones normativas emanadas directamente del emperador. La edicta, que eran aquellas disposiciones de carácter general que estaban dirigidas a toda la población o una parte de ella, por ejemplo, a los habitantes de una provincia, se asemejaban a los edictos de los magistrados republicanos, pero tenían una validez mucho mayor, extendiéndose a todo el imperio durante todo el tiempo que el emperador decidiera. La recripta, pues eran respuestas del emperador a consultas jurídicas que le formulaban los magistrados, los jueces o los particulares. Y estas respuestas pues tenían validez para el caso concreto, pero adquirían, digamos, una gran autoridad y solían ser invocadas en casos similares. También tenemos el tema de la decreta, que pues eran esas sentencias judiciales dictadas por el emperador en los litigios que se sometían a su conocimiento en primera instancia o en apelación. Estos decretos tenían fuerza de cosa juzgada para las partes involucradas, pero también podían sentar precedentes para casos futuros. Y finalmente la mandata, que eran aquellas instrucciones o mejor dicho, como directrices administrativas dirigidas a los funcionarios imperiales, especialmente, creo yo, a los gobernadores de provincia. Y aunque inicialmente tenían un carácter administrativo, pues a menudo, digamos que contenían normas jurídicas que afectaban a los ciudadanos. Entonces, las constituciones imperiales se convirtieron en la fuente de derecho predominante durante la época del imperio, y esto se reflejaba en la concentración del poder legislativo en manos del propio emperador. Entonces, la recopilación de estas constituciones, pues sí dio lugar justamente a importantes códigos como es el código Teodosidiano, también al código de Justiniano, que pues tuvieron una gran influencia fundamental en la tradición jurídica occidental. Muy bien. Ya una vez que nosotros abordamos las fuentes del derecho romano, también es importante abordar el tema de la ley de las 12 tablas. Ya en la clase pasada, pues sí estuvimos como que
digamos, abordándolo de alguna u otra manera, esta ley de las 12 tablas, y que, pues bueno, sí fue aquel hito fundamental en la historia del derecho romano y sí fue un punto de inflexión en la transición de un derecho consuetudinario a un derecho escrito. Entonces, la ley de las 12 tablas, que esta fue promulgada alrededor más o menos del 451 al 453 de Cristo y que fue la primera codificación legal de importancia en Roma. Esta surgió como respuesta a las demandas de la plebe por tener leyes escritas y públicas que limitaban o que limitaran, perdón, pues aquel poder, ¿no? Como arbitrario de los magistrados patricios y que garantizaran también una mayor igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Em, También es importante comentar en cuanto al contenido y características justamente de esta ley de las 12 tablas. Algunos de los temas que se abordaban era pues el derecho procesal civil, porque regulaba el procedimiento para iniciar y llevar a cabo juicios. Tanto establecieron el tema de los plazos, las formas de citación y también las pruebas. Y esto pues sin duda alguna buscaba garantizar un proceso más justo y también predecible. Otro de los temas que abordaban en esta ley de las 12 tablas era el derecho de familia y sucesiones. Veían cuestiones de matrimonio, divorcio, patria potestad, tema de tutela, herencia. Otro punto que veían era el derecho de obligaciones y contratos. Y pues aquí se veía el tema de las deudas, qué pasaba si tú me debías a mí, si yo te debía a ti, el tema de los préstamos y algunas formas de contratos. También se veía el derecho penal, porque aquí se empezaban a tipificar, es decir, a enunciar cuáles eran los delitos y se establecían las penas correspondientes. La ley de talión, que no sé si recuerdas, la del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que era una de las formas de justicia previstas y que era pues también una justicia pues vengativa, ¿no? Porque el decirte el ojo por ojo, diente por diente, significa tú me haces, yo te hago, y de la misma manera, ¿no? Ya sí me Em, acuerdo. ajá, exactamente. Y que pues bueno, esto se aplicó realmente durante toda la antigua Roma. O sea, esto era algo muy común y que para ese momento o esa temporalidad veían que era lo correcto, ¿no? O sea, si por algo tú me cortabas un brazo o un dedo, no sé, pues yo te tenía que hacer lo mismo, porque en ese momento uno de los conceptos que tenían de justicia era que, digamos, se le tenía que dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si tú cometías justamente uno de estos actos que para ellos eran como pues impuros, estos actos que no debían de cometerse, entonces tú debías de ser acreedor a lo mismo que tú cometiste. Entonces, sí, esta ley del talión fue algo que sin duda alguna sí marcó esta época de la antigua Roma. Y que pues bueno, hasta el día de hoy te digo que hay muchas comunidades todavía que lo siguen aplicando, inclusive, bueno, ni en comunidades, también digamos como que en las zonas urbanas también se llega a aplicar. Por ejemplo, yo actualmente que radico en Morelia, Michoacán, este, mm, aquí hubo un caso que más o menos era como a las afueras, digamos, pues de la ciudad de Morelia, en donde pues había un señor que se estaba dedicando a asaltar en una cierta colonia y pues en algún momento los propios vecinos como que empezaron a identificar quién era esta persona y pues en un momento que lo vieron, lo lincharon, así, tal cual lo lincharon, y lo quemaron vivo. Entonces, tampoco te estoy diciendo que sean como en comunidades así como que muy lejanas que lleguen a hacer esos actos, sino que estamos hablando que dentro de la zona urbana se está realizando. Y eso es aplicar justamente la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, que claro está que, pues bueno, sigue siendo una práctica
que obviamente sigue siendo debatida, que para muchos es una justicia más efectiva porque algo que comentaban justamente estos ciudadanos era que cada vez que este hombre asaltaba a una persona, iban y reportaban con las autoridades y que después no hacían nada, ¿no? O que como no había elementos para comprobarlo o no presentaba pues prueba la gente, pues decían no. O sea, es que no nos está dando resultados, la policía no nos está auxiliando como debe de ser. Entonces, si ellos no nos apoyan, entonces nosotros mismos, entre los mismos vecinos de la colonia, nos organizamos, agarraron a la persona y al final lo amarraron y lo quemaron vivo. Entonces, para muchos puede ser, digamos, un acto de justicia porque pues era una persona que se estaba dedicando justamente a asaltar y obviamente estaba cometiendo un delito, pero aquí lo que va en el tema de la justicia en nuestra normatividad es, ¿realmente esta persona sí lo cometió? ¿Sí les consta? ¿Esa persona tuvo derecho de réplica? Es decir, ¿tuvo este derecho para defenderse? Eso es lo que es el factor diferenciador con nuestra legislación. Por eso es que se eliminó, digamos, esta parte de lo que manejaban anteriormente en la antigua Roma de la ley del talión, porque decían es que no podemos aplicar eso. Y yo no sé si tú has llegado a saber, pero muchas personas que están en la cárcel actualmente, la gran mayoría no cometieron el delito. Quizá estuvieron en el momento menos indicado o porque a lo mejor quien cometió el delito al final terminó culpando a otra persona, pero sí hay estadísticamente muchas personas en los centros penitenciarios que realmente no cometieron un delito. Entonces, de ahí es que justamente dentro de nuestra legislación y dentro de nuestros procesos para que pueda una persona acceder a la justicia, es que se les brinde las herramientas por igual, tanto a quien se considera de primera instancia como una víctima como a un agresor. Los dos tienen que estar al mismo nivel, porque no todo el que se le está culpando forzosamente tiene que ser culpable. Y es que puede pasar, imagínate que tú, por ejemplo, vayas, no sé, en una motocicleta y vayas en la carretera y curiosamente y por, no sé, mala hazaña de la vida, hubo un accidente y tú estuviste en el mismo momento de ese accidente, que a lo mejor hubo un choque entre, no sé, un automóvil y, no sé, que se estampó en, yo qué sé, sobre un árbol, yo qué sé, no. Y que tú hayas estado en ese momento, si la autoridad te ve, a ti inmediatamente hasta te pueden culpar y pueden decir que a lo mejor tú hiciste algo, ¿no? Y que quizá tú hasta de buena fe te bajaste y quisiste ayudar a las personas que estaban, que tuvieron el accidente y tú quisiste apoyarlos, auxiliándolos, ¿no? A lo mejor para saber si estaban vivos o no, para saber, no sé, algo, ¿no? Pero si llega la autoridad, pues inmediatamente a ti te puede ver como que fuiste una persona, ¿no? Sospechosa y quizá culpable, ¿no? Entonces, pues realmente no es que tú seas culpable, pero para muchos ojos externos, tú sí lo eres. Entonces, y esto puede aplicar en muchísimos otros casos, que lamentablemente a veces estamos en el momento equivocado y que parecemos nosotros como los criminales, ¿no? Pero realmente no lo somos. Entonces, por eso la legislación debe de brindar justamente las mismas bases para todo mundo. Y aquí la cuestión es justamente nuestro actuar como abogados, porque nosotros vamos a ser el punto medular para que una persona reciba justicia o no reciba justicia, porque las herramientas nos las dan igual para todos. Pero si un abogado sabe utilizar los recursos que especifica la ley,
pues ahí va a determinar si la víctima recibe justicia o si el agresor, digamos, llega a un centro penitenciario o si el que presuntamente era un agresor, pues puede salir afuera, ¿no? Entonces, esto sí es para considerarse porque la práctica que llevaban en la antigua Roma de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, pues la verdad es que no es una práctica que debería de utilizarse. Nuestro marco normativo está configurado para que no se le determine a nadie, digamos, por algo que no esté fundado, por algo que no tenga pruebas contundentes, ¿ok? Porque sería muy fácil a lo mejor decir, ay, es que tiene tatuajes, es un delincuente, ¿no? Estamos generando juicios a base justamente de actos discriminatorios o en razón a muchísimas circunstancias y no siempre debe de ser así, ¿ok? Entonces, bueno. Esto es algo que podemos justamente nosotros analizar en nuestro contexto actual a la luz justamente de lo que nos indica esta ley de las 12 tablas. Muy bien, y finalmente tenemos el Corpus Juris Civilis, que esta fue una obra en este caso del emperador Justiniano, que también fue pues una persona sumamente relevante y que en este sentido, pues bueno, se creó, digamos, con la intención de que se estableciera un marco jurídico, pues más consolidado, en el que fuera consultado por todos los ciudadanos y que se pudiera establecer o, digamos, dividir, digamos, en ciertas temáticas. Eh, Este código se divide a su vez en cuatro partes principales. Tenemos un código de Justiniano que digamos que en esta primera parte se aborda justamente el tema de las constituciones imperiales em, y que en este sentido el objetivo pues era eliminar contradicciones, el tema de aclarar normas obscuras y reunir en un solo cuerpo legal pues la legislación imperial relevante. La primera versión del código quedó obsoleta tras la publicación de la segunda. ¿Por qué? Porque siempre ha habido, digamos, como que nuevas actualizaciones, como lo tenemos actualmente nosotros en nuestro marco normativo. Um, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo en este mes tuvo una nueva actualización por el tema de la aprobación en la reducción de la jornada laboral. Entonces, cada vez que haya una modificación en la norma, se tiene que hacer una nueva publicación en lo que te comenté que es el Diario Oficial de la Federación para que pues pueda ser de consulta para todos y establecer dentro de esta legislación cuál fue la fecha de la última actualización, que va a ser en este mes de mayo del año 2025 para ese caso en concreto. Y lo mismo pasó con el Corpus Juris Civilis, que cada vez que tenía por ahí una pequeña modificación, que realmente no era muy seguido, pero si la había, pues bueno, se tenía que manifestar, digamos, cuándo fue la última actualización y qué fue lo que se modificó. El segundo, digamos, compilación que se creó a través de este Corpus Juris Civilis fue el digesto o pandectas, que digamos que esta es la parte más extensa y también se le considera como la joya de este Corpus Juris Civilis y fue publicada en el año 533 después de Cristo. Y este consistía, digamos, en una antología de los extractos de las obras de los más grandes juristas clásicos romanos. Y pues bueno, aquí se trataba mucho en el desarrollo de la jurisprudencia. Después tenemos como número 3 el tema de las instituciones, que este fue como, digamos, la tercera parte del Corpus Juris Civilis, y que digamos que era el manual elemental del derecho destinado a la enseñanza de los estudiantes de derecho. Y finalmente tenemos la cuarta parte de este corpus, que eran las novelas o las nuevas constituciones. Y pues bueno, en este sentido, digamos que consistió en la colección de las nuevas constituciones imperiales promulgadas por Justiniano
y que aquí se abordaban como diversas cuestiones y se actualizaban el derecho según las necesidades que hubiera del momento. Es decir, que en este apartado se dejaba justamente para todas aquellas reglas, ¿no? O todas aquellas normas que pues no encajaban, digamos, con los otros, con las otras tres partes. Entonces, todo lo que no tuviera cabida en los primeros tres apartados de este Corpus Juris Civilis se dejaba en el último, en el cuarto, ¿vale? Entonces, este marco normativo del Corpus Juris Civilis sí fue sumamente importante porque esto nos ayudó justamente a perfeccionar el tema de las constituciones que actualmente conocemos, como lo es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque como te lo comenté del Corpus Juris Civilis, tenía una estructura, estaba dividido, digamos, como en temáticas, y lo mismo pasaba con el Corpus Juris Civilis. Y también ahora en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está fraccionado, digamos, por, se le denomina como, como libros para efectos de que la consulta sea más digerible. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un apartado de conclusiones y en este sentido, ¿me harías favor de leer estas conclusiones? Claro. A ver. Conclusiones. El derecho romano es un pilar fundamental de la tradición jurídica occidental. Número 2. Su evolución a lo largo de los diferentes periodos históricos de Roma refleja los cambios sociales, políticos y económicos. Número 3. Las fuentes del derecho, desde la costumbre hasta las constituciones imperiales, muestran un desarrollo sofisticado del pensamiento jurídico. Y número 4. La ley de las 12 tablas y el Corpus Juris Civilis son hitos cruciales que marcaron la historia del derecho. Y número 5. El legado del derecho romano perdurará en nuestros sistemas jurídicos actuales. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya tenemos como los puntos finales de lo que abordamos en la primera sesión de aprendizaje, que pues bueno, ya lo concluimos justamente con el último tema que fue del Corpus Juris Civilis de Justiniano, y que en este sentido, pues bueno, ya tenemos ahora sí como el contexto de todo lo que implica justamente el derecho romano, ¿no? ¿Cómo es que configuró o cómo es que se configuró, mejor dicho, en la antigua Roma, los primeros cimientos de cómo regular la conducta de los ciudadanos dentro de la propia sociedad, ¿no? Ok, ahora para nuestra segunda sesión de aprendizaje, que es lo que realmente vamos a abordar en esta segunda eh, en esta segunda clase, pues es sobre los conceptos generales y la persona. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar primeramente con la definición del derecho por Celso. ¿Esto qué significa? Pues bueno, había justamente un personaje o un jurista romano muy importante que se denominaba justamente Juvencio Celso Tino. Tiene un montón de nombres, pero bueno, dentro de los primeros nombres, porque algo muy característico en la antigua Roma es que cada personaje o digamos cada jurista o digamos alguien en particular que tú llegues a investigar de un personaje de la antigua Roma va a tener un montón de nombres. Este personaje en particular, Celso, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete nombres. Entonces, pues bueno, en este sentido lo acoto, pero es Juvencio Celso Tino y que pues bueno, digamos que de manera más simple fue conocido como Celso y que en este sentido, pues este se le consideraba como uno de los juristas clásicos más influyentes, que aunque sus obras originales se han perdido o solo lo conocemos a través de citas en el Digesto de Justiniano, de todos modos sí ha tenido como un impacto bastante importante. Entonces, este jurista, que hay que recordar que los juristas eran aquellas personas estudiosas del derecho,
tenía una definición del derecho y que era como muy propia, o era, digamos, la concepción que él tenía. Entonces, él tenía justamente una frase que está en latín, pero que traducida al español eh, era que el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Así era como definía justamente al derecho. Y en este sentido, esta definición pues encapsula una visión del derecho que va más allá de un simple conjunto de normas. Para Celso, el derecho no es solo la ley escrita, sino que es también una actividad práctica, una habilidad o un arte que va a buscar alcanzar dos ideales fundamentales: lo bueno, es decir, aquello que se refiere a que es beneficioso, a que es útil y que también es correcto para la comunidad y para el individuo, perdón, y que también implica pues justamente una dimensión ética y de bienestar social. Esta definición que nos indica de lo bueno no se limita a la mera legalidad, sino que aspira a que pues sea algo más valioso y deseable para la convivencia. Y en su contraparte, que indica que es lo justo, esto alude a la igualdad, a la equidad y a la imparcialidad en la aplicación del derecho, porque busca evitar que las actuaciones de las personas sean de manera arbitraria y asegurar que cada uno reciba lo que le corresponde según la ley y la razón, y que implica un sentido de proporción y equilibrio en las relaciones jurídicas. Entonces, la definición de este personaje Celso subraya la conexión que existe entre el derecho, la ética y la justicia. Coméntame, ¿qué significa para ti la ética? ¿O qué has escuchado de la ética? De la ética, que es una Ajá, materia. Formación cívica y ética secundaria. Pero en sí la ok, ética tiene que ver con la moral. ok, muy bien. ¿Crees que la moral y la ética son lo mismo? No, pero se llevan de la mano. Ok, perfecto, muy bien. Como bien lo comentas, la moral y la ética son dos cuestiones que van justo muy de la mano. ¿Por qué? Porque la moral va a ser todo aquel conjunto de costumbres, de tradiciones, de ideologías que se generan, digamos, por un grupo de personas, y la ética lo que va a hacer es el estudio de esas conductas, de esas ideologías, de esas costumbres, de esas tradiciones que genera ese grupo de personas. Y va a ser el estudio de cada una de ellas, pues justamente para saber si efectivamente pueden ser aplicativas para el resto de la sociedad. Entonces, lo que nos indica eh, este personaje de Celso es que debe de haber una conexión en particular entre el derecho, la ética y la justicia, y que no concibe un derecho desvinculado de estos valores fundamentales. El jurista, también en su labor de interpretar y aplicar el derecho, actúa a su vez también como un artista que va a moldear la realidad social y que busca crear pues una armonía a través de lo bueno y de lo justo. En la definición de Celso, pues digamos que nos da a reflexionar en el pensamiento jurídico contemporáneo, digamos, algunas situaciones entre el idealismo versus positivismo, también entre el arte del derecho, que es la idea del derecho como un arte que destaca pues la dimensión práctica e interpretativa de la labor jurídica. También nos indica entre lo bueno y lo justo como objetivos básicos, ¿no? Y también la complejidad del derecho moderno, porque el derecho actual es mucho más complejo y especializado que el derecho romano clásico. La, digamos que la proliferación de las leyes, las regulaciones y la jurisprudencia hace que la visión del jurista como un artista que domina todo ordenamiento jurídico, pues sea más difícil de alcanzar. Sin embargo, la esencia de buscar soluciones justas y beneficiosas a través de la interpretación y también la aplicación del derecho, pues sigue siendo totalmente fundamental. Entonces,
Podríamos decir que en resumen, en cuanto a la definición de este personaje de Celso, aunque digamos que está en un contexto histórico diferente al que nosotros estamos transitando, sigue siendo, pues, digamos que una aportación bastante valiosa porque sí hace un hincapié a una cuestión ética y práctica del derecho y que el objetivo último, digamos que es la realización de lo bueno y lo justo dentro de la sociedad. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otro punto importante, digamos, es respecto a, digamos, lo que nos indica otro también importante jurista que era Ulpiano, y que en este sentido hay unos preceptos fundamentales que nosotros debemos de tomar en consideración al momento del estudio del derecho. Y es que aquí nos maneja justamente, digamos, tres aspectos importantes, que es el vivir honestamente, que este precepto, digamos que implica un deber ético general del actuar con probidad, con buena fe y con respeto hacia los demás, y que esto no se va a limitar al cumplimiento de las leyes, sino que abarca una conducta íntegra en todas las facetas de la vida social. Digamos que podría ser como un llamado a la moralidad y a la rectitud en las interacciones humanas. Otro punto también es el no dañar al otro, y es que este es un principio fundamental de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque implica la obligación de abstenerse a causar un daño injusto a la persona o a los bienes de otro. Y esta, pues, es la base de la reparación de los daños y los perjuicios. Y finalmente, pues es el dar a cada quien lo suyo, ¿no? Este precepto, digamos que es la esencia de la justicia distributiva y conmutativa. En otras palabras, significa pues reconocer y respetar los derechos de cada individuo, atribuyéndole pues lo que le pertenece según la ley y la equidad, ¿no? Y esto implica a su vez pues un orden social en el que cada uno ocupa pues su lugar y disfruta de lo que le corresponde. Entonces, estos tres conceptos, aunque no eran normas jurídicas específicas, digamos con sanciones directas, eran más bien pues unos principios éticos jurídicos que informaban todo el ordenamiento jurídico romano y guiaban, digamos, como la labor de los juristas y los magistrados en la interpretación y la aplicación también de las leyes, y que esta pues era una base moral sobre la que se construía el sistema jurídico. Entonces también era importantísimo tenerlo como muy presente. Muy bien. Tenemos también otro tema que es la justicia y sus clases. Coméntame, ¿qué entiendes tú por justicia? Justicia. Ujú. ¿Qué se te viene Pues a la mente? corrupción. Ok, No, pero en sí la justicia supuestamente tiene que ser ¿cómo decirlo? El cumplimiento de las leyes y normas que se han impuesto en la sociedad. ok, sí, 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 muy bien. Yo te podría comentar, Emilio, que hasta el momento no hay, digamos, como una definición específica de lo que es justicia. Cada año con cada nuevo pensamiento, con cada nuevo surgimiento de problemáticas, se está cambiando la definición de justicia porque es difícil configurarla. Por ejemplo, en la diapositiva anterior, cuando mencioné justamente a un jurista que también fue importante en la antigua Roma, que era Ulpiano, él manifestaba una famosa frase respecto a la definición de justicia que era darle a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿qué significa darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Desde un ámbito bueno, malo. La verdad es que sonaba como bastante ambiguo, muy genérico y que realmente para nosotros, por ejemplo, ahorita en nuestro contexto actual es difícil, ¿no? Como poderlo establecer de una manera correcta. Entonces, sí es importante
que nosotros sigamos justamente con esta interpretación constante de lo que significa la justicia, y es que la noción de justicia era sumamente central en el pensamiento jurídico romano. Si bien no existía una definición única y estática, se entendía como la constante voluntad de darle a cada quien su derecho. Pero en ese sentido, los romanos distinguieron principalmente dos clases de justicia, y esto era pues por una influencia también de la filosofía griega, sobre todo de Aristóteles. Había una justicia conmutativa, que esta se refería a la justicia entre las relaciones de intercambio entre individuos y que buscaba la igualdad o el equilibrio en las prestaciones, es decir, cuando se producía una perturbación del equilibrio, por ejemplo, un incumplimiento en un contrato, ¿no? O la comisión de un delito. La justicia conmutativa exigía restablecer la igualdad perdida. Entonces, en este sentido, ya sea mediante restitución, la reparación del daño o también la imposición de una pena proporcionada al delito. Es decir, que se centraba esta justicia conmutativa en la igualdad entre lo que se da y lo que se recibe, ¿no? Muy al estilo de la ley del talión. Y la justicia distributiva, por otra parte, se refería a la justicia en la distribución de bienes, de honores, de cargas y oportunidades por parte de la comunidad. En este sentido, no se buscaba una igualdad, digamos, como muy estricta, sino una igualdad proporcional basada en los méritos, las necesidades o también en la posición social de cada individuo. Es decir, que la distribución debía realizarse según pues, un criterio de proporcionalidad, de manera que aquellos que tuvieran más méritos o necesidades, pues así también recibieran una mayor parte, ¿no? Entonces, pues bueno, si bien estas eran como las distinciones, ¿no? Como principales, también se reconocían otras dimensiones de la justicia, como lo es la justicia social, que se refería a la necesidad de asegurar un cierto nivel de bienestar, pues para todos los miembros de la sociedad, aunque esta justicia social no era, digamos, tan aplicativa en la antigua Roma. ¿Por qué? Porque, pues bueno, para esa temporalidad todavía teníamos justamente, pues, digamos que una, una distinción muy marcada entre clases sociales. Entonces, mientras hubiera eso, la justicia social no iba a ser posible. Ok. Por otra parte, tenemos justamente el tema de la jurisprudencia, que bueno, ya lo habíamos abordado un poquito en cuanto al tema de los jurisconsultos, pero sí es importante retomarlo, porque en el derecho romano la jurisprudencia pues tiene un significado diferente al que tiene en la actualidad en muchos sistemas jurídicos de tradición romano-germánico. Entonces, en Roma, la jurisprudencia era la ciencia del derecho, era el conocimiento experto de los juristas, quienes eran los estudiosos y también los conocedores profundos del derecho. Entonces, en la jurisprudencia romana pasó por varias etapas. La jurisprudencia pontificial, que inicialmente el conocimiento y la interpretación del derecho pues estaban en manos de los pontífices, es decir, de los sacerdotes que tenían el monopolio del saber jurídico y religioso. Posteriormente pasó la jurisprudencia laica, es decir, que el conocimiento del derecho ya empezó justamente a pasar, digamos, como otro tipo de personas, ya era un poco más laico, es decir, que ya no era como exclusivo de los sacerdotes. Después hubo una jurisprudencia clásica, que pues digamos que esta fue como la época de oro de la jurisprudencia, porque empezaron a salir justamente juristas clásicos que pues ya mencionamos, como el tema de Gallo, Ulpiano, Paulo, entre otros, ¿no? Y que estos pues alcanzaron un gran prestigio, y que las opiniones que emitían estos juristas pues obviamente tuvieron una gran influencia en el desarrollo del propio derecho. Por último, fue la jurisprudencia posclásica, y es que este se centralizó en el poder imperial, y la actividad de los juristas pues se fue burocratizando y perdiendo su carácter como creativo.
el derecho se convirtió cada vez más, digamos que en la voluntad del emperador, y la jurisprudencia se limitó principalmente a la compilación y el comentario de las obras de los clásicos, de los juristas clásicos, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo abordamos, pero sí era importante retomarlo. También tenemos otro tema que son las aquitas. Aquitas, que en este sentido significa equidad, ¿no? Esto es justamente su traducción. Y pues bueno, era un concepto fundamental en el derecho romano, el tema de las aequitas o la equidad, porque estaba íntimamente ligado a la idea de justicia. Y esta se refería a la necesidad justamente de corregir la rigidez del derecho civil estricto para adaptarlo justamente a las circunstancias particulares de cada caso y alcanzar pues una solución más justa y equitativa. En el derecho civil, digamos que en su formulación original era a menudo formalista y también rígido, lo que podía llevar pues a resultados injustos en ciertas situaciones concretas, y las equitas pues surgió, digamos, como un principio muchísimo más flexible y corrector que también permitía a los magistrados pues adaptar el derecho también a las exigencias de la justicia de cada caso particular, ¿vale? Entonces, así fue como se fue modificando en el tiempo. Muy bien. Si podemos hacer como un comparativo ya nuestro derecho actual con el tema de las equitas o el tema de la equidad, nosotros actualmente sí manejamos el principio rector de equidad como un principio general del derecho, porque en muchos sistemas jurídicos contemporáneos la equidad se reconoce como un principio general del derecho que informa la interpretación y aplicación de las normas, y pues bueno, los jueces pueden recurrir al tema de la equidad para moderar el rigor de la ley en casos particulares donde su aplicación estricta pueda conducir, digamos, a mejores resultados. También en el tema, por ejemplo, de el arbitraje y la mediación, porque digamos que nosotros dentro de nuestro sistema jurídico tenemos métodos alternativos de solución de conflictos, como lo es el tema del arbitraje y la mediación, y que a menudo pues se basan en los principios de equidad, en la búsqueda de soluciones más justas y también aceptables para ambas partes, más allá de la estricta aplicación de la propia ley. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva, que en este sentido, pues bueno, es el derecho público y el derecho privado. Aquí lo tenemos, digamos, con cómo es que se aplica, digamos, en latín, pero en su traducción, ius publicum es justamente el derecho público y el ius privatum es el derecho privado. Y pues bueno, en este sentido, vamos a tener que el derecho público se refería como al conjunto de normas que regulaban la organización y funcionamiento del Estado romano, la relación del Estado con los individuos en cuanto a la colectividad y las cosas sagradas, los sacerdotes y los magistrados. Y su finalidad principal era la protección del interés general o la comunidad romana. Nuevamente retomando justamente a Ulpiano, que lo definió justamente como lo que le concierne a la organización del Estado romano y que incluía el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, ¿no? El derecho sacro y el derecho fiscal. Entonces, las normas del derecho público se consideraban de orden, vaya la redundancia, público, y por lo general pues no podían ser modificadas por acuerdos entre particulares. Siempre tenía que haber un consenso para que pudiera haber algún tipo de modificación. Por otra parte, también está el derecho privado, que este se refería al conjunto de normas que regulaban las relaciones entre particulares, protegiendo pues, sus intereses individuales. También el jurista Ulpiano lo definió justamente como lo que le concierne a la utilidad de los individuos. Y esto, pues bueno, abarcaba
el derecho civil en cuanto al tema de el derecho de la familia, derecho de las cosas, derecho de obligaciones, derecho de sucesiones, ¿no? El derecho mercantil que también va dentro. Entonces, las normas de derecho privado eran en gran medida, pues, dispositivas, es decir, lo que permitía a los particulares modificarlas mediante acuerdos, ¿no? Dentro de los límites que también establecía la propia ley y el orden público. Entonces, si hacemos una comparativa también en cómo lo manejamos en nuestro derecho actual, pues digamos que nosotros, dentro de nuestro sistema jurídico, tenemos ramas del derecho. No sé si has llegado a escuchar sobre las famosas ramas del derecho. Sí, Ok, muy sí, bien. Entonces, ok, perfecto. Entonces, justamente todo inicia o esta ramificación inicia a partir justamente del derecho público y del derecho privado. Y de ahí se van a ir desglosando un montón de materias o de derechos, como puede ser derecho constitucional, que está en la parte del derecho público, derecho administrativo también está dentro del ámbito del derecho público. Dentro del derecho privado tenemos el derecho familiar, derecho civil, derecho mercantil y ya ha habido nuevas ramificaciones, es decir, ya no se ha dejado únicamente al derecho público y al privado, sino que actualmente también tenemos una nueva división que es el derecho social, que ahí tenemos al derecho laboral, tenemos a la seguridad social, ¿no? Como parte justamente de esta nueva ramificación. E inclusive nuevas tendencias en las ramas del derecho. Tenemos digamos que dentro de los textos, como las figuras más tradicionales, pero por ejemplo ahorita está mucho el tema de materia ambiental, es decir, derecho ambiental, derecho de tecnologías, ¿no? Derecho de bioética, es decir, todo aquello que nosotros estamos visualizando en nuestro día a día en cuanto a la incursión de nuevas tecnologías, em, y justamente también el impacto que tiene con el medio ambiente, pues bueno, todo eso se va a ver. Inclusive este, aunque va dentro del derecho penal, como todos estos delitos cibernéticos, pues también se espera, ¿no? Que haya una nueva ramificación o subdivisión dentro del ámbito del derecho penal, pero específicamente hablando de los delitos que se están cometiendo a través de medios digitales, que la verdad ya ahorita ya son bastantes y que lamentablemente no estamos como al día. Entonces, estas, digamos, dos posturas en la antigua Roma se podría decir que todavía las mantenemos hasta el momento. Tenemos los sistemas tradicionales todavía del derecho público, del derecho privado y con la intersección del nuevo derecho social. ¿Ok? Am, también tenemos por otra parte el jus naturale, que es el derecho natural y que digamos que esta fue una corriente filosófica jurídica del pensamiento romano y que estuvo influenciada por la filosofía griega. Y este se refería pues a este conjunto de principios y normas que eran pues inherentes a la naturaleza humana y también al orden cósmico, o así era como se le denominaba, y que se consideraban como universales, inmutables y superiores al derecho positivo. Entonces, los juristas romanos no desarrollaron, digamos, una teoría del derecho natural completamente sistemática, pero hicieron frecuentes referencias a principios de la razón natural y a la equidad como fundamentos del derecho. Este derecho natural se invocaba como un criterio de justicia superior para evaluar y en ciertos casos corregir al derecho positivo, que se consideraba que el derecho positivo debía inspirarse en los principios del derecho natural para ser justo y también para ser legítimo. Si en su contraparte, digamos, lo ponemos como en comparativa con nuestro derecho actual, pues bueno, este derecho natural nos sirve como fundamento de nuestros derechos humanos, es decir, las declaraciones de derechos humanos y las constituciones modernas, pues a menudo se basan en la idea de que existen derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana que son anteriores y superiores al derecho positivo y que estos derechos pues se consideran de manera universal e inalienables. Es decir,
que conecta directamente la noción de un derecho natural. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos en cuanto a derechos humanos tiene su raíz justamente en el derecho natural. ¿Tú sí has escuchado de los derechos humanos? Sí, Ok, muy bien. ¿Qué consideras que es? los derechos humanos, Ujú. aparte de la ONU, que la Oh, organización de la ONU, esa parte. ok, muy bien. En sí, los derechos Ok, humanos son los más básicos. Derecho a la vida, derecho al estudio, a una vivienda, todo eso. así es correcto. Para nuestro sistema actual, sí lo tenemos como dividido en dos partes. Tenemos los derechos humanos, que este es aplicativo, digamos, para, digamos, todo el mundo, ¿no? Lo que son, digamos, esos derechos mínimos con los que podemos gozar, pero también tenemos, por otra parte, los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales no es otra cosa que, digamos, aquellos derechos humanos que ya están reconocidos totalmente en nuestra legislación mexicana. Porque si hay algo que te debo de comentar es que no todo derecho humano siempre está reconocido en la legislación. Hay países, la verdad, que son como bastante, ¿cómo decirlo? Vaya, que no se prestan justamente como a hacer como una evolución en cuanto a su marco normativo que no permiten que ciertos grupos en situación de vulnerabilidad gocen de derechos humanos y pues jamás en sus constituciones vas a ver que esté impregnado, digamos, pues un derecho que sea como en beneficio de. Entonces, por eso es que siempre cuando tú escuches, por ejemplo, derechos humanos, que sepas que se refiere como un concepto muy genérico de aquellos derechos básicos que debe de tener el ser humano y los derechos fundamentales van a ser aquellos derechos, bueno, que son derechos humanos, pero que sí están reconocidos en las constituciones de un país en concreto. ¿Ok? Porque aunque muchos dicen que no sé, por ejemplo, aquí que tenemos prohibida la esclavitud, pues bueno, va a haber países justamente en el Medio Oriente que todavía permitan justamente el tema de la esclavitud, que todavía no está totalmente abolida. Entonces, aunque para nosotros podría ser como un derecho humano, pues para ellos ese derecho humano todavía no es factible. ¿Ok? Entonces, bueno, eso por una parte. Si continuamos todavía con la presentación, tenemos el jus gentium, que en bueno, su traducción sería derecho de gentes, y digamos que surgió en el derecho romano como un conjunto de normas y principios jurídicos, em, digamos de manera común a todos los pueblos o naciones conocidas en la antigüedad, o al menos aquellos en los que la Roma pues tenía justamente las relaciones comerciales y políticas. Su desarrollo de este Ius Gentium pues se debió principalmente a la necesidad de regular las relaciones jurídicas entre ciudadanos romanos y extranjeros, así como las relaciones entre extranjeros entre sí en el territorio romano. Entonces aquí sí fue bastante importante porque pues digamos que este territorio de Roma llegó a tener, digamos, tanta relevancia que, pues bueno, era obvio que en algún momento comunidades aledañas, pues quisieran sumarse. Entonces, en este sentido, tenía que haber justamente, pues, un marco que regulara cómo iba a ser ese tránsito, ¿no? Lo mismo que está pasando en este momento, si lo aplicamos, por ejemplo, con el derecho internacional público, que para nosotros en la actualidad pues va a ser justamente este derecho que nos permita regular, digamos, las relaciones entre los pueblos, que en este caso sería alguien que quiera venir de Estados Unidos para acá o alguien que quiera migrar de aquí para los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo van a ser esas relaciones y cómo es que va a permitir que se pueda hacer pues un traslado seguro, ¿no?
Entonces, en este sentido, eso es lo que buscaba este Jus Gentium, que se asegurara, ¿no?, la mejor relación entre ya sea los mismos ciudadanos con extranjeros o entre únicamente extranjeros que estuvieran en territorio romano. Después tenemos el Jus Honorarium, que en este caso, pues bueno, su traducción es derecho honorario, y fue un cuerpo de normas jurídicas creado por los magistrados romanos que tenían justamente el derecho de publicar edictos, principalmente los pretores, tanto urbanos y peregrinos, ¿no? Y que en este caso, pues se desarrolló justamente o de manera paralela con el derecho civil y que pues también tuvo una gran importancia en la evolución del derecho romano, ya que permitió adaptar el derecho tradicional a las nuevas necesidades sociales y también económicas de una Roma en expansión. Entonces, este también fue de suma importancia. Después tenemos el Jus Scriptum, ¿no? Que en este sentido, aquí vamos a abordar lo que es el derecho escrito y el Jus Non Scriptum, que es el derecho no escrito, em, y que el derecho escrito se refería pues a las normas jurídicas que habían sido promulgadas por un órgano con potestad normativa y que contestaban por escrito, ¿ok? Y por otra parte, el derecho no escrito pues se refería principalmente a la costumbre, como ya lo vimos como una fuente del derecho, las tradiciones jurídicas que se transmitían de manera oral de generación en generación y que se consideraban pues obligatorias en la práctica constante y en la convicción jurídica de la comunidad. Entonces, si nosotros lo ponemos como en contraposición a nuestro sistema de derecho actual, pues bueno, el derecho escrito, en este caso para nosotros sería la legislación, porque en este caso tanto nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos y todas las leyes que emanan de nuestra Carta Magna o de nuestra constitución, pues está, digamos, de manera escrita, ¿no? Es algo que puede ser visible, ¿no? Que puede ser de consulta por parte de la ciudadanía y el derecho no escrito, pues sigue estando dentro de digamos, de nuestra sociedad actual, porque el tema de la costumbre hasta el día de hoy también para nosotros sigue siendo una fuente del derecho. Y también el tema de los principios generales del derecho, que ahorita no me voy a meter mucho en ese tema porque todo eso tú lo vas a analizar en la materia de derecho constitucional, ¿vale? Pero que sepas que el tema de la costumbre todavía sigue hasta nuestros días. Después tenemos el tema del ius y fas, que en este sentido, pues bueno, digamos que el ius como lo indica aquí en esta presentación, en su origen, pues estaba estrechamente ligado al FAS, pero progresivamente se secularizó para referirse al derecho humano, a las normas creadas por la autoridad terrenal. En este caso, eh, FAS, que se refería a lo que era lícito según la ley divina, lo permitido por la religión y las normas sagradas. Entonces, en este sentido, vemos justamente dos órdenes normativos que, pues, digamos, estuvieron muy entrelazados en la antigua Roma, pero que eran importante que, digamos, que se analizaran, porque el ius justamente, pues, es el derecho y el derecho es el que se mantiene, pues, hasta nuestros días y que justamente tuvo una etapa de crecimiento justamente a raíz de lo que vimos en la presentación pasada, de que se empezaron a generar estos marcos normativos de manera escrita. En el momento en el que se comenzaron a hacer públicas las normas, las leyes, ese fue el momento justo en el que se empezó a crear como tal el derecho. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar, Emilio. Todavía de esta segunda sesión de aprendizaje quedaba pendiente el tema de la persona, pero para que podamos adentrarnos en eso, también justamente de eso va como el tema de
el ensayo que tú vas a realizar para el siguiente martes. Ahora sí te voy a pasar las dos presentaciones para que tú también te puedas basar justamente en lo que yo tengo de material en cuanto al concepto de persona, pero si vas a desarrollar un pequeño ensayo, va a ser de un máximo de 3 cuartillas, ya te voy a poner en el grupo de WhatsApp como todos los detalles, pero justamente tiene que ver con la concepción que tenían en la antigua Roma respecto a la persona y el tema de sus derechos. Entonces, de eso va para que empieces como a tener un poquito de idea y que va a estar pues también muy relacionado con todas las temáticas que hemos abordado en esta sesión de aprendizaje, ¿vale? ¿Alguna duda, algún comentario que tú tengas respecto a lo que abordamos, ya sea en esta sesión de aprendizaje o en la pasada? No, ninguno. Solamente con el use, sí no entendí. Ok, muy bien. El use, su traducción es derecho. ¿Vale? Y el use justamente en este sentido nos indica que, digamos, ya está más presente dentro del ámbito del derecho romano o propiamente en la antigua Roma y que en este sentido ya ahora sí marca justamente, digamos, como un antes y un después para, digamos, toda la herencia que nos van a cargar a nosotros en nuestro derecho actual. Porque si bien es cierto que anteriormente hemos estado abordando el jus honorarium, el jus gentium, el jus naturale, todo, digamos, digamos, con un acompañamiento, el derecho como tal, digamos que ya es una amplitud, ya es una generalidad. Entonces, hasta este punto es que los romanos ya empiezan a darle, digamos, un cierto tratamiento más específico al tema del derecho en particular, sin ningún, sin ninguna añadidura, digamos, sin añadirle un derecho natural, un derecho honorario, un derecho de gente, simplemente la denominación de derecho como tal, que va a ser aquel conjunto de normas jurídicas que pretenden regular la conducta del ser humano en sociedad, ¿vale? Entonces, esto es como el fin último de lo que pretende el derecho romano, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, te digo, te paso todas las indicaciones a través del grupo de WhatsApp, te mando también las presentaciones para que las tengas a la vista. Y pues bueno, nuevamente, muchísimas gracias por haberte conectado a esta sesión de aprendizaje. Espero que haya sido de tu agrado. De verdad, cualquier duda, comentario, sugerencia que tú tengas, estoy a la orden. Como nueva materia y como primera materia también en tu licenciatura, yo sé que ahorita a lo mejor va a haber muchos conceptos que te salten un poquito, pero no dudes en preguntar. Y pues bueno, también comentarte que a lo largo también de lo que estés tú analizando dentro de la carrera, pues te va a ir quedando como más claro todos estos conceptos. Yo he tratado hasta el momento de hacerte como que este panorama entre lo que se vivía en la antigua Roma y lo que se está viviendo actualmente, para que comiences como que a distinguir y que no se te haga como tan complicado, porque realmente así es como se debe de visualizar esta materia y que no es exclusiva ahorita de esta materia en donde vas a analizar como estas cuestiones del derecho romano, sino que cada vez que tú, digamos, vayas a abordar una nueva materia, estoy segura que por lo menos sí te van a hacer mención de cómo es que se llegó a generar, digamos, tal materia a través del derecho romano. Entonces, no es exclusiva de esta materia, la vas a seguir abordando de alguna otra manera. ¿Vale? Entonces, pues bueno, un gusto nuevamente, Emilio, el haberte escuchado en esta sesión de aprendizaje. Sigo a tus órdenes y pues ahí seguimos en comunicación por medio de WhatsApp. Muy bien, Bueno, muchas gracias. perfecto, Emilio. Muchas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.